Muy buenas chicos y enhorabuena a los que estuvisteis atentos en el análisis anterior. ¿Y por qué digo esto? Pues básicamente porque hemos acertado el punto de rebote exacto, el punto de reversión de la tendencia que habíamos marcado, ejecutando nuestro análisis detallado y todas las razones por las cuales era un punto muy probable de reversión. Por eso simplemente enhorabuena, para mí es un gran honor traeros esos análisis detallados jugando con la probabilidad a nuestro favor para buscar los próximos movimientos que hace el precio. Si apreciáis de corazón todo este contenido que os estoy creando, solo os pido que reventéis el botón de likes y me dejéis un comentario de qué os parece. Dicho esto, nos metemos ya en el meollo de la cuestión y básicamente teníamos ese canal bajista que ya lo llevamos comentando desde hace meses. Eso también quiero comentarlo porque donde todo el mundo decía que había una formación de rango, que es verdad, comentaban que la iba a romper y iba a ir a atacar esas cotas superiores, y nosotros advertíamos de que había un canal bajista que podía ser una proyección de banderín alcista en largo plazo, pero mientras nosotros comentábamos que hasta que no rompiera esa línea superior de este canal bajista, el precio no iría a atacar esa zona superior que coincide con esa zona de máximos históricos para luego continuar el bull run. Por eso estamos atentos de que nos dé las señales adecuadas para poder predecir en el momento exacto el movimiento del precio. Pero por ahora lo que comentamos es que este punto de aquí tenía muchísima liquidez, el precio estaba bastante cansado y nos lo está demostrando con la vela que está formando actualmente. Fijaros que es una vela en temporalidad diaria y es realmente bajista. Es más, mientras estoy haciendo este vídeo, la vela se encontraba en este punto aproximado y ya vemos que ha bajado otro buen cacho. Pero no os preocupéis porque vamos a ir a temporalidades inferiores e incluso vamos a ver un indicador nuevo que vamos a utilizar en nuestros análisis de cara a tener más información detallada de lo que ocurre en el precio. Y pasamos a temporalidad de 4 horas y como comentamos en los análisis anteriores, patrón de reversión de cambio de la tendencia, esta tendencia alcista que teníamos delimitada con nuestra línea tendencial, pero comentábamos que aquí iba a haber bastante liquidez y como veis tuvo un primer spike, un segundo spike y un tercer spike. Por tanto, ese primer análisis de que había resistencia en esta zona era correcto, pero como también comentábamos, decíamos que era bastante probable que fuera a buscar esa parte de arriba. Me parecería muy raro que el precio justo en el máximo anterior fuera a tener otro retesteo hacia la baja formando dos máximos exactamente iguales. Ya os dije que a mi parecer me parecía mucho más probable que formara un nuevo máximo rompiendo estos máximos anteriores, cosa que beneficia en el largo plazo a Bitcoin, ¿vale? Es un aspecto bastante positivo y ya no solo eso, sino que también así retestearía perfectamente nuestro canal. Y es que la verdad lo ha retesteado a la perfección. Mirar esa zona de ahí que nada más llega a la zona de retesteo de la parte superior y el precio va rebotando poco a poco hasta que por fin le puede la presión bajista. Ahora mismo está llegando ese pequeñito order block que vemos en esa zona de ahí. Mirad que justo la vela está rechazando esa zona y es precisamente lo que vamos a ver ahora, qué va a suceder con el precio. Por tanto, ya sabéis de sobra que a mí lo primero que me gusta hacer, nada más el precio rompe la tendencia como habíamos predecido, pues básicamente es trazar un fibo desde los mínimos absolutos hasta los máximos de este movimiento. Y esto nos va a dar muchísima información de calidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues básicamente si marcamos la zona del 618 y 0.66, vemos que aparte de coincidir en esta zona de order block que vemos por aquí, que la voy a dejar ya prácticamente delimitada, coincide también con bastante exactitud con lo que viene siendo la zona media. Es decir, si nosotros especulamos que el precio va a ir a bajar hasta estas cotas de aquí, no podemos calcular cuánto tiempo va a tardar desde ese punto hasta que llega a esta parte. Pero lo que sí podemos calcular es que en esta zona hay mucha resistencia, en primer lugar porque es la parte media del canal, en segundo lugar porque coincide con los valores extraordinarios de Fibo, el Golden Pocket, y en tercer lugar porque tenemos un order block en esa zona. Por tanto, lo que sí podemos calcular es que si el precio en algún momento va a retestear esta cota de los 58.000 hasta los 57.000 dólares, sería bastante probable que tuviera un rebote como mínimo. Obviamente
también se va a encontrar resistencia en los otros valores de FIBO, es decir, en el 382 vemos que es un soporte bastante importante, que aún por encima también coincide con esos $61.000 aproximadamente. Y los que seguís muy fielmente este canal ya sabéis a mí lo que me gustan los precios psicológicos. También vemos que en la zona del 0,5, aparte de constituir este soporte también importante, zona de order block aquí en la parte inferior que la podemos ver, vemos que también se confluye con la zona de los $60.000. Por tanto, podemos ver que aunque se esté acelerando ahora mismo la bajada, precisamente esta bajada se está acelerando porque esta subida fue sin volumen, no creo que se vaya a dar una bajada directa hasta esta cota, sino que más bien, por ejemplo, esta zona de aquí sí que la veo un poco más acelerada en cuanto rompa estos mínimos de aquí, ¿vale? Que es lo que quería remarcar muy bien, que estos mínimos son de los más importantes de cara a ver el precio acelerarse hasta la parte baja, pues básicamente veremos algo de resistencia y después aceleramiento del movimiento, resistencia, aceleramiento del movimiento, vuelta resistencia, hasta que en algún momento llegue hasta esta cota de aquí. Cuando llegue este momento deberemos analizar los osciladores y las demás información que nos dan los indicadores para analizar con exactitud la probabilidad del impulso del movimiento. Recordaros que todo lo que os estoy contando ahora no es una recomendación de inversión y que debéis hacer vuestros propios análisis. Comentado esto, el indicador donde nos vamos a apoyar en el análisis en el día de hoy es el Price Exhaustion Indicator. Para las personas que no lo hayáis utilizado nunca, básicamente es una combinación de un ATR y un MACD que sobre todo nos indican las tendencias, ¿vale? Entonces veis por aquí que justo vemos esta zona máxima de sobreventa y que inicia esa pequeña tendencia. Y ya no solo eso, sino que también nos delimitaba esta divergencia que vemos por aquí, que nos decía que el precio se estaba agotando y que este simplemente era un último impulso antes de romper esta tendencia. Por tanto, debemos estar atentos cuando llegue sobre todo a esa zona de sobreventa, porque si confluye la zona de sobreventa con alguna zona de las que hemos comentado importantes de rebote, es probable que veamos un impulso y si operáis temporalidades más pequeñas, podéis aprovechar algún movimiento rápido. Con el gráfico un poco más limpio, lo que voy a hacer ahora es pasar en última instancia lo que viene siendo a temporalidad diaria, porque quiero que veáis que el indicador se encuentra en puntos máximos. Es decir, si vemos en puntos máximos anteriores, esta zona de aquí por ejemplo, vemos que fue punto de rebote importante, y lo mismo vemos con esta zona de máximos de aquí. Pues si os podéis fijar, este máximo es incluso superior a este y superior a este, por tanto la probabilidad de que sea una zona de máximo de movimiento aumenta considerablemente. Lo mismo sucede con la zona de mínimos, mirar que nada más llega a esa zona de sobreventa empieza a subir el mercado, y lo mismo vemos también por aquí. Zona de sobreventa, sube el mercado con esta pedazo de divergencia que vemos en esta zona comparándolo con el precio, y si nos vamos un poquito más para atrás vemos también esta zona de máximos de toda la tendencia que veíamos por aquí. Por ello nos da información clave que necesitamos identificar a la hora de calcular esas tendencias y las probabilidades de los impulsos y retrocesos de los movimientos, y nos va a facilitar bastante trabajo a la hora de analizar, aparte de que es totalmente gratuito. Así que como una perspectiva un poco más general de mercado, pues sí que es probable que el precio vaya a buscar esas cotas inferiores y que si hay algún trader que opera temporalidades más bajas identifique la tendencia correctamente, porque ahora mismo puede iniciarse una tendencia totalmente bajista. Tampoco descarto del todo que forme algún tipo de máximo, como puede ser este doble techo que vemos por aquí, para luego continuar bajando, también es bastante probable, pero para calcular eso debemos esperar, porque ya os comenté que la zona que tiene que romper el precio para acelerarse el movimiento es esta zona de mínimos de aquí, ¿vale? Por eso es esa zona tan importante. Dicho esto, espero que os haya servido este análisis. Simplemente si ha sido así y habéis podido ver otro punto de vista de lo que viene siendo todo el mercado, os pido que reventéis el botón de likes y me comentéis vuestra parte favorita de los análisis. También recordaros que os dejo el enlace en la descripción de lo que viene siendo el exchange de Binance, donde podéis acceder hasta $5.000 de bonos gratuitos para operar en los mercados de cripto y de forex. Dicho esto, un abrazo enorme a todos, operar con precaución y nos vemos en el siguiente análisis. Chao, chao.